Es un segundo encuentro de una serie de encuentros que tenemos pensados. En realidad son 6. Bueno, vamos a contar con la presencia de Claudio Maldonado en el próximo encuentro, Claudio Maldonado junto con Lorena Rifo, y bueno, quien les habla. Y después también vamos a contar con la participación de muchos y muchas docentes de la Universidad Nacional del Comahue, entre ellos, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero va a estar Belén Álvaro, Verónica Tripín, Fernando Sánchez, que está aquí, Cristina García Vázquez, ayúdame Martín si me olvidó de alguien, bueno, Martín, yo, Soledad Gaona, Marcelo Loaiza, y no sé si me olvido de alguien más, si me olvido, discúlpenme. Bueno, pero un poco la idea es esa, poder conversar en la línea que venimos ya trabajando desde el año pasado, y, y bueno, nos parecía que Patricio es además de un amigo, como decíamos recién con Carlos, bueno, una persona que tiene un recorrido muy, muy extenso y que nos va a brindar y nos va a aportar muchísimos elementos para poder conversar, discutir y reflexionar en torno a la temática propuesta. Así, Martín, te paso la palabra. Bueno, muy brevemente, bueno, nuevamente, ya de manera más formal, buenas tardes a todos, todas, todes. Ya la presentación informal respecto a Patricio ya la hemos hecho, hemos puesto ya al día respecto a las efemérides, que hacía mucho que no nos veíamos. Y solamente agregar, ya desde un punto de vista más formal, que Patricio es doctor en filosofía, lo que tiene que ver con su inscripción institucional y su recorrido desde el punto de vista de su formación profesional. Patricio es doctor en filosofía, es investigador del Núcleo de Estudios Sociales y Humanidades, es profesor en el doctorado en Comunicación y en la maestría de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile. Y como ya Julio anticipó, la temática sobre la cual va a desarrollar Patricio tiene que ver con procesos de racialización y criminalización del pueblo mapuche. Patricio va a hacer una presentación, una intervención de unos 25 o 30 minutos para después luego dar lugar a las intervenciones, comentarios, reflexiones, que es el sentido y podríamos decir la razón de ser de este espacio. Así que bueno, le cedo la palabra a Patricio y nuevamente gracias por participar esta. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar acá con ustedes porque la actividad me convoca mucho por lo que señalaban anteriormente, ¿no? Que nos conocemos desde hace mucho tiempo, más de 10 años que no nos veíamos y nos encontramos ahora un poquito más viejos, que sé yo, cuántas barbas, canas y esas cosas, pero estamos acá los mismos, parece que el afecto continúa, es como verlos ayer, es como muy bonito eso. Y bueno, con mi vínculo con Argentina después de CEAPEDI se fue también ampliando, empecé a trabajar con el Centro de Investigación de Estudios e Investigaciones en Teoría Postcolonial de la Universidad Nacional de Rosario, que seguramente también lo conocen. Y desde allí también venimos construyendo distintos espacios de comunicación y compartir materiales y actividades, afectos y todo eso. Yo quisiera hoy día presentarles un trabajo conjunto que yo hice con la profesora Claudia Briones, que seguramente ustedes conocen y a quien, por supuesto, tiene toda mi consideración y admiración. Y con ella pudimos escribir un ensayo que es como un anticipo de un trabajo que venimos realizando y que también con Eva Muso Papa, que también están en este equipo, y venimos trabajando cuestiones de seguridad y raza, ¿no? Y que esperamos pronto, ¿cierto?, poner a disposición de ustedes también estos materiales que vamos elaborando. Entonces, este ensayo que hoy día yo les voy a presentar, eh, acaba de salir recién publicado en la revista Nueva Sociedad, y lo que también nos tiene muy contentos porque fue muy rápido, lo escribimos en enero y salió ahora,
y tampoco hemos tenido la oportunidad de presentarlo. Entonces hoy día va a ser una muy bonita instancia de presentarles ese texto. Ojalá hubiera estado Claudia acá mismo también para que pudiéramos ir más conversando en cosas más profundas, ¿no? Que tienen que ver sobre todo con las cuestiones que pasan en los territorios del pueblo Mapu, ¿no? Porque acá, bueno, uno tiene noticias, pero siempre es bueno ir vinculando y relacionando lo que está pasando en ambos territorios, ¿no? Bueno, y este ensayo de alguna manera pretende un poco relacionar ambos lados, ¿no? Por supuesto, esto para mí es una oportunidad también de poder retroalimentarme, ¿no? De muchas cosas que a uno se le van escapando, no ve por una serie de limitaciones naturales, ¿no? Entonces, para mí esto va a ser también importante en ese sentido, porque yo espero también que podamos conversar y yo ir aprendiendo en mayor profundidad aquellas cosas en las cuales he tratado de indagar, pero que por supuesto quedo bastante corto. Bueno, antes de comenzar con la presentación misma, me gustaría señalar algunas cuestiones que son necesarias para comprender lo que vengo a hablarles, ¿no? Primero, que ustedes saben que en Chile estamos pasando por un proceso bastante complicado, más que complicado, bastante doloroso, ¿no? Estamos en plena dictadura, estamos en una tiranía muy profunda, en donde están matando a muchos compañeros y compañeras, están matando a chilenos, mapuches, están matando a todo el mundo, sin ningún tipo de... Creo que nunca desde la dictadura de Pinochet se habían cometido tantas violaciones a los derechos humanos. Hoy día en Chile se está pasando por un periodo bastante crítico y que es muy probable que en estos próximos meses o poco menos estamos a la deriva, pueda pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante que nuestras fronteras comunicacionales también sean un poco traspasadas en ese sentido y vayamos compartiendo no solo las cosas bonitas, también nuestros dolores y nuestras preocupaciones. Y hoy día nuestra preocupación principal en Chile es lo que está pasando en términos políticos, sociales, la gran crisis que hoy día estamos viviendo y que no es menor y que uno está consciente de que los medios de comunicación, principalmente los corporativos, han mantenido esto en algo así como que hubiera sido algo ya superado, digamos. Y estamos, como les señalo, en plena crisis. Ustedes saben que el 18 de octubre marcó un antes y un después en el país, ¿no? Hubo una serie de violaciones a los derechos humanos, una gran protesta social y, por supuesto, una impunidad que nunca se había visto antes, ¿no? Por otro lado, la pandemia, que nos afecta hoy día a todos, efectivamente, pero en dada la crisis en la cual estamos viviendo, hoy día la pandemia ha servido como una plataforma de instalación de un dispositivo securitario muy potente, ¿no? Entonces hoy día estamos casi militarizados, tenemos muchas estrategias de orden de seguridad nacional hoy día se están aplicando con la excusa de la pandemia. Entonces es bueno que ustedes sepan esto porque en el territorio que estamos habitando acá, en esta parte del Wallmapu, en lo que hoy día, lo que ocupa Temuco, hoy día es una zona que prácticamente los dispositivos de seguridad están por todos lados, ¿no? Entonces, si ustedes se imaginaban que en una cosa así como algo como llamado democracia ya se aplicaban sistemas securitarios tan potentes, o sea, imagínense hoy día que no sabemos nada de lo que pasa afuera. Hoy día, ahora mismo en este minuto, hay zonas mapuche que hoy día están todas militarizadas, en este minuto. Aquí mismo yo vivo en la zona norte de Temuco, en la salida norte, y vemos pasar generalmente, bueno, hoy día casi nada, pero helicópteros militares, policías por todos lados. Entonces, las tanquetas andan por las calles, estos vehículos blindados por todos lados. Entonces, es una situación bien extraña, bien complicada, ¿no? Bueno, eso por un lado, y señalarles de que también la zona en que estamos hablando acá, cuando vamos a hablar esto de la criminalización, también vale tener presente eso, ¿no? De que acá en la zona, a donde estamos habitando ahora, hay también grupos paramilitares, ¿no? Estamos hablando a ese nivel, ha escalado todo esto, ¿no?
hay grupos paramilitares de derecha, de los grupos extrema derecha, que hoy día están impunemente saliendo a las calles con armamento de guerra y ingresando a las comunidades mapuches. Eso es algo que del día a día acá en la zona. Entonces, es como para que vayamos contextualizando. Bien, lo que les voy a presentar hoy día, yo quiero presentarles tres argumentos que los voy a desarrollar en dos secciones. Primero, que los procesos históricos en la deconstrucción del Estado como nación durante la postdictadura ha adquirido, ¿cierto?, una forma de legitimación de aquellas estrategias que permiten aislar, ¿cierto?, y conjurar cierto tipo de peligros a los que se ve expuesto el modelo de desarrollo. Eso por un lado. Un segundo argumento que voy a plantear es que en ambos países, tanto en Chile como en Argentina, se ha venido identificando un peligro común, ¿ah? Y que este peligro común tiene que ver con las prácticas de resistencia frente a un modelo extractivista. Y que esta identificación, ¿no?, de este peligro es lo que ha justificado de algún modo estos emprendimientos comunes que han tenido ambos países, ¿no?, para contener, por un lado, y para criminalizar la causa reivindicativa territorial principalmente, ¿no? Ejemplo de ello podemos ver en la Operación Ande del año 2017, donde ambos países, ¿cierto?, se articularon con el ministro del Interior en Chile, Mohamed Alewi, con, ¿cierto?, Patricia Bullrich en Chile, en Argentina, ¿cierto?, se articularon y ambos servicios de inteligencia se traspasaban información de un lado a otro de una manera ilegal, ¿no?, a través de operaciones donde se criminalizaba al pueblo mapuche sin ninguna prueba alguna, incluso con falsificación de pruebas. Bueno, pruebas como esa, ¿no? Estos gobiernos lo que hacían eran crear, ¿cierto?, estos escenarios de delitos que eran genéricos, como por ejemplo el tráfico de armas, el narcotráfico, el terrorismo, ¿no?, en los cuales quedaba incluido, ¿cierto?, el problema mapuche, ¿no? Bueno, y por último, un tercer argumento que quisiera presentar acá es que el racismo estructural, ¿cierto?, de estos países se ha ido actualizando mediante ciertas políticas de reconocimiento que de algún modo sancionan o castigan, ¿cierto?, la autoidentificación cuando se trata de reivindicar el territorio. Entonces, desde ahí también vamos a ver que hay prácticas de racialización que van resignificando esta tipología, ¿no?, del enemigo interno, ¿no?, que se venía dando, como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto?, en ambos países con la doctrina de seguridad interior del Estado. Entonces los argumentos los voy a plantear en dos partes. En la primera parte, hacer un pequeño resumen comparativo, ¿no?, de cómo este problema mapuche fue históricamente racializado en estos procesos de construcción del Estado-Nación. Entonces trataré de algún modo de sintetizar estos modos de cómo se racializa, estas políticas estatales de reconocimiento, y cómo se fueron desplazando, ¿cierto?, otras formas históricas de racializar y que se fueron inscribiendo en esta matriz que ya conocemos mucho, esta matriz colonial del poder, ¿no? Entonces, en este segundo capítulo, lo que se pretende es visibilizar las formas contemporáneas de la racialización, ¿no?, que adscriben a una racionalidad de lo que Guillén Bocara denominaba la etnogubernamentalidad, ¿no? Entonces se trata de mostrar cómo este racismo estructural se expresa hoy día en las maneras de definir y de buscar resolver ese problema mapuche desde una óptica, ¿cierto?, desarrollista, ¿no? Entonces aquí lo que tratamos así como identificar las tensiones que existen entre un poder constituido con un poder constituyente, ¿no? Cómo se va dando esa fricción y cómo van apareciendo estos sectores vulnerables u oposicionales que de algún modo van asumiendo este régimen de verdad racializador, pero que lo van cuestionando y a la vez lo van resignificando. Bien, entonces, para entrar en esta parte de los procesos, tanto en Chile como en Argentina, los procesos de formación del Estado-Nación, o de los Estados-Nación, ustedes saben que se ha sostenido sobre un conjunto de estrategias, ¿no?, que la élite hispanoamericana
fue utilizando para darle continuidad a este ordenamiento y jerarquización de las relaciones sociales y de los privilegios que provenían de la colonia, ¿no? Entonces esta matriz colonial de poder, como le llamaba Quijano, ¿no? Esta matriz de blanca europea, va a ser sobre el paño, ¿cierto?, el escenario sobre el cual se van a ir incluyendo todos los procesos independentistas, y además lo que va a dar sustento, ¿cierto?, a todas las instituciones y los mecanismos jurídicos que van a regular las relaciones entre la casta gobernante y las clases subalternas, ¿no? Y así también, por supuesto, van a ir mostrándose cómo van apareciendo determinadas técnicas políticas, ¿cierto?, de inclusión y de exclusión, que van emplazando, ¿cierto?, a determinados grupos sociales. En líneas generales, la construcción de una nación criolla, sabemos, ¿cierto?, que quedó enmarcada, ¿cierto?, en un conjunto de debates también, ¿no?, que fueron debates intelectuales, debates científicos, que se dieron en la época en torno a la inferioridad del continente americano, la naturaleza de sus habitantes. Y esto, por supuesto, derivó en que todos los cargos públicos, todos los lugares de privilegio, todos los cargos de liderazgo, ¿cierto?, debían ser ocupados por personas idóneas, ¿no? Persona idónea era la gente, ¿cierto?, decente, ¿no? O, ¿cierto?, la gente descendiente, ¿cierto?, de las familias patricias, que se diferenciaban, por supuesto, de la chusma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacían? Lo hacían mediante exámenes, ¿no? Exámenes de que comprobaban, ¿cierto?, la calidad de su linaje. Entonces, ahí está la alcurnia, los estatutos de limpieza de sangre, que han sido trabajados muy profundamente por Castro Gómez, y funcionaron, ¿cierto?, como una tecnología política, como les mencionaba, para mantener, ¿cierto?, a la muchedumbre un tanto distante que no pudiera acceder al poder. De ahí viene que los guasos, ¿cierto?, o los rotos en Chile, así como los gauchos o las montoneras en Argentina, fueran encarnando, ¿cierto?, a este componente mestizo, a este componente nómade, sin hogar, sin tierra, y fueran constituyéndose a la vez, ¿cierto?, en la clase mayoritaria y trabajadora de ambos países, ¿no? Obviamente con ciertas diferencias en ambos países, por supuesto, por el tipo de ingeniería genética que cada uno de los estados fue implementando, principalmente con el tema de la migración. Ahora, comparativamente, por supuesto, en Chile en las últimas décadas podemos decir que ha habido una resignificación también del roto chileno, del mestizo, ¿no? A diferencia de Argentina, que sigue manteniendo, ¿cierto?, ese aire, ¿no?, de ser una población blanca europea, ¿cierto?, y que viene de los barcos, que no tiene negros, ¿cierto?, y que muy pocos indios, entre comillas. En Chile, en la última década se ha visto que una cierta valoración del mestizaje, a pesar de que vivimos en una sociedad bastante racista, pero sin embargo lo hemos visto. Quizás puede ser, esto tendrá muchas explicaciones y me imagino que muchos sociólogos y historiadores podrán converger y debatir en esto, cuáles son las causas de esto, pero principalmente me da la impresión a mí que es por los efectos de la dictadura, ¿no?, que fueron muy diferentes en ambos países. Y que nosotros hemos visto en las últimas protestas, ¿no? En las últimas protestas, ustedes saben, en Chile se dio por ciertos símbolos, se rescataron ciertos símbolos sociales y que fueron puestos como movilizadores, ¿cierto?, o como ficciones, orientadores de la identidad nacional, como por ejemplo el perro, no sé si ustedes lo vieron en televisión, pero hay un perro grande, negro, ¿cierto?, que un perro quiltro, ¿cierto?, esa palabra que también viene siendo como mestizo, un perro callejero, y que la gente, ¿cierto?, se sentía identificada con este perro mestizo, que era un perro que venía de las protestas estudiantiles del año 2006, pero que es retomado últimamente como un símbolo, ¿cierto?, de la lucha social, porque ese perro en las protestas estudiantiles justamente era un perro callejero que atacaba a la policía. Entonces acompañaba a los estudiantes, era un perro que vivía en la calle, que acompañaba a los estudiantes y atacaba a la policía, y se le llamó el matapacos, así como el mata indios o el matamoros, en la cultura en la conquista, ¿no? Pero acá viene siendo el matapaco. Entonces todas esas figuras que de alguna manera denotan que hay una resignificación del mestizaje últimamente, cosa que no se puede ver en Argentina, ¿no? Entonces, más allá de esas diferencias, las élites de ambos países siempre vieron, antiguamente, por supuesto, sobre todo a principios del siglo XX, vieron las tierras del sur como tierras vacías, tierras infértiles, que eran habitadas por estos indios salvajes,
y que de algún modo este indio salvaje pasó de alguna manera casi marginal, ¿cierto?, a formar parte de los mitos fundacionales o contractuales, ¿cierto?, de la República moderna, ¿cierto? Este proyecto civilizatorio de las comunidades imaginadas, ¿cierto?, de la nación, ¿cierto?, de la élite dominante, tuvo que sedimentar de alguna forma, ¿cierto?, en la conformación de un Estado soberano, ¿no? Un Estado soberano que por supuesto va a delimitar territorialmente, poblacionalmente, los cuerpos legales, un robusto aparato burocrático y militar, que van a ser necesarios, por supuesto, para articularse con estas economías locales, con, ¿cierto?, el capitalismo global, por un lado, pero también como una forma de controlar internamente a la población mediante, ¿cierto?, un gobierno centralista y fuertemente unitario en el caso de Chile y superficialmente federal en el caso de Argentina, ¿no? La pacificación de la Araucanía, por ejemplo, en Chile, la conquista del desierto en Argentina, fueron dos proyectos, ¿cierto?, civilizatorios que de alguna manera fueron una suerte de emprendimientos conjuntos, ¿no?, entre ambos estados, muy ambiciosos y coordinados de alguna manera para ocupar militarmente y exterminar de alguna manera a los bárbaros, ¿no?, que por supuesto resultó ser la etapa más cruel y sanguinaria de los actos de colonización experimentados por el pueblo mapuche. De hecho, tan así, fue tan cruel todo esto que muchos tratados, muchos parlamentos que se celebraron en la colonia, por ejemplo, incluso en la época republicana entre el pueblo mapuche y el Estado, estos fueron totalmente cercenados de la memoria nacional, fueron totalmente olvidados, pero podríamos decir que en Argentina fue mucho peor, ¿no? Y estas semejanzas que de alguna manera dieron por resultado que hubo una apropiación estatal de las tierras de las comunidades indígenas, ¿no?, en el sur, ¿no? Y esta apropiación derivó, por supuesto, en la conformación de estructuras, ¿no?, estructuras agrarias que fueron un tanto diferentes en ambos países, ¿no? Pero sin embargo que en ambas estructuras agrarias tuvieron como algunos puntos en común, como por ejemplo que ambos estaban basados en la extracción y en la exportación de materias primas, ¿no? Entonces mayoritariamente fue la plata y el cobre en el caso chileno y los agropecuarios principalmente en el lado argentino, ¿no? El Estado chileno comenzó un proceso de radicación indígena donde se redujeron las tierras ancestrales de 5 millones de hectáreas, según el informe que elabora el propio gobierno en el año 2000, ¿no? De 5 millones pasaron a 500.000 hectáreas, o sea, imagínense. Por otro lado, otorgó cerca de 3.000 títulos de merced, ¿ah?, a los loncos, a las comunidades que fueron relocalizadas, le fueron otorgadas estas tierras más infértiles. Las tierras usurpadas fueron destinadas, ¿cierto?, a la migración europea. Entonces, hay un intento por civilizar, por traer progreso, ¿no?, a estas tierras que estaban habitadas por la barbarie, ¿no? Esto fue lo que derivó en grandes estructuras de haciendas, de fundos, en los cuales también perpetuaron, ¿cierto?, esta matriz clasificatoria, en la cual además se fue inscribiendo en ella un sentimiento patriótico de pertenencia, ¿no?, y de clase también, ¿no? Y que esta estructura o esta continuidad de la matriz clasificatoria no pudo ser derribada tampoco con los procesos de reforma agraria que principalmente se dieron en Chile, ¿no? Bueno, no podemos entrar en eso en detalle, pero el Estado argentino legitimó, en cambio, a diferencia de Chile, las políticas erráticas y disímiles de la erradicación, ¿no? Entonces invisibilizó prácticamente a las comunidades indígenas con el discurso, ¿no?, de que eran restos de tribus que eran dispersas y que con el tiempo y con la evangelización de algún modo iban a desaparecer. Entonces esto le permitió al Estado argentino, ¿cierto?, una ampliación extensa, ¿cierto?, por sobre la Pampa, la isla Patagonia, y la conformación de latifundios, ¿no?, que dispondrían, por supuesto, de mano de obra indígena, barata, por supuesto, y iba a ser empleada estacionalmente cada tanto, ¿cierto?, como peones rurales, ¿no? Entonces, de algún modo, los procesos de chilenización y de argentinización y la manera diferenciada que tienen ambos países de abordar el problema mapuche se ve afectada principalmente por dos motivos, ¿no? Primero, por la demografía
o la densidad demográfica mapuche en ambos países, ¿no? Porque sabemos que en Chile es mucho mayor que en Argentina, y por otro lado, también por las respectivas ideologías que formaron esta construcción nacional. Entonces eso, por supuesto, hizo que con el tiempo el problema mapuche fuera abordado de maneras muy distintas. Por otro lado, la migración que hubo entre el mundo rural y urbano, ¿cierto?, con los procesos de industrialización y urbanización, también invisibilizó, ¿cierto?, y creó segregación de lo que en Argentina, ¿cierto?, le denominaban los cabecitas negras, por ejemplo, ¿no?, como una forma de enclasar a la raza y, por supuesto, de racializar también la clase. Y eso, de algún modo, va generando una subordinación con el tiempo, una subordinación que es más o menos tolerable, ¿no?, tolerable para el Estado. En Chile, la pertenencia mapuche urbana quedó, a diferencia de Argentina, quedó tempranamente instalada. Recuerden ustedes que se crearon variadas organizaciones mapuche. También hubo personas que, autoidentificadas como mapuche, participaban de los partidos políticos, los sindicatos, los órganos estatales, los ámbitos educativos laborales, y esto generó, por supuesto, un sector de profesionales mapuche muy potente, también una intelectualidad mapuche que hoy día es muy connotada. Hoy día podemos encontrar distintos centros mapuche intelectuales que están reelaborando, reescribiendo la historia mapuche, ¿no? Entonces, todo esto va dando, incluso, imagínense, incluso que acá en Chile es muy común encontrar grupos de empresarios mapuches, ¿no?, cosa que en Argentina estos colectivos son prácticamente casi inexistentes, ¿no? Entonces ahí podemos también plantear algunas diferencias. En América Latina, en los últimos 40 años, hubo una serie de reestructuraciones, de ajustes a los marcos jurídicos, ¿cierto?, de las políticas públicas dirigidas a la población indígena, que por supuesto van de la mano con procesos de germinación, adaptación a las coordenadas neoliberales en América Latina y el mundo. Es decir, estos países, Chile y Argentina, se van acomodando durante los últimos 40 años, se van abriendo, ¿cierto?, a esta nueva modalidad de entender el problema indígena, entre comillas, ¿no? Esto se le va a denominar el multiculturalismo neoliberal, ¿no?, como una apertura, una inclusión, una participación que de alguna manera es controlada, ¿cierto?, de esta diferencia cultural en estos espacios que son democráticos, ¿no? Esto, por supuesto, va a significar un gran avance, sobre todo en lo que son las demandas históricas de reconocimiento. Piensen ustedes que, por ejemplo, en Chile, a partir del 2000 en adelante, se elaboran informes, sendos informes que deben tener por lo menos más de 3.000 páginas, en los cuales se reconoce por parte del Estado la deuda que tienen con los pueblos indígenas. Y todo esto es parte, ¿no?, del modelo de este multiculturalismo neoliberal. Entonces, por un lado, significa un avance a este reconocimiento histórico, a un acceso a estos derechos culturales, pero también se advierte que existe también una burocratización, ¿ah? Una burocratización que de alguna manera va a restringir todos estos derechos, los va a restringir solamente a una cuestión folclorizante, pero se va a abstener de otorgar derechos a las colectividades que optan por la perspectiva, digamos, autonómica, ¿no? Entonces, de alguna manera en América Latina la autoidentificación indígena ha sido, ¿cierto?, un criterio preponderante para definir las pertenencias. Van surgiendo y actualizándose distintas formas de lo que es el indio permitido, ¿cierto? Y va a ser como una suerte para diferenciar aquellos reclamos indígenas, ¿no?, que son justos, de aquellos otros reclamos que van a ser considerados como reclamos sospechosos o peligrosos de frentón, ¿no? Entonces, como por los efectos, ¿cierto?, que va a tener esta gubernamentalidad neoliberal en los años 90, va a ser determinante para la emergencia de nuevas identidades, ¿no? Nuevas identidades que de alguna manera se van a ir diferenciando de lo que es la clase obrera y todas otras fuerzas sociales que vinieron a aparecer entre los años 30 y 70. Entonces, en los años 90 vamos a estar en presencia de una emergencia indígena muy significativa en toda América Latina, pero principalmente del Cono Sur, como estamos hablando ahora, ¿no? Se va perfilando una suerte de, por lo mismo también, ¿no?, se va perfilando una suerte de neoindigenismo estatal, ¿no? Un neoindigenismo estatal que está orientado, ¿cierto?, a un tipo de desarrollismo
que es totalmente paternalista, ¿no? En Chile, la implementación de las políticas monetaristas de la dictadura vino acompañado también de varios discursos progresistas, ¿no? De recuperación de la democracia, en donde se asume un compromiso público, en donde hay una suerte de compensación, se quiere compensar a las comunidades indígenas con esa deuda, ¿no? Que tiene el Estado con los pueblos originarios. Entonces se creó la ley indígena, se creó la CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que tenía como objeto, ¿cierto?, promover, coordinar, ejecutar las acciones que el Estado tenía en materia de desarrollo para las comunidades indígenas, ¿no? Obviamente, ustedes ya se imaginarán que esta cuestión nunca fue cumplida. De hecho, todo lo contrario, todas esas promesas fueron muy escasamente cumplidas. La ley indígena efectivamente salió, la CONADI también, pero no era lo que se había prometido años antes, ¿no? Que era el acuerdo que se habían llegado. Entonces, todo esto se fue reduciendo, ¿no?, a una cuestión meramente folclorizante de aquellos derechos culturales y lingüísticos. De hecho, incluso más, el convenio 169, para que vean ustedes, se aprobó, o sea, se ratificó 20 años después de la promesa que se hizo. O sea, para que se puedan imaginar, incluso más que 20 años, incluso hasta la fecha, el Estado chileno hace como que ese convenio no existiera. Entonces, ustedes verán que todo esto en los años 90 va desencadenando una serie de movilizaciones y acciones de resistencia, ¿no?, que fueron inaugurando una nueva manera de hacer política desde las comunidades indígenas. Aparecen los movimientos autonomistas, ¿no?, que van a adquirir un cierto protagonismo mediante la articulación de, un lado, las demandas territoriales, pero por otro, una recuperación de la identidad tradicional mapuche. Entonces, todo esto en un marco de lucha social y política que es declaradamente anticapitalista. Lo paradójico de esto es en Argentina, porque en Argentina es un país que sistemáticamente negó la existencia, ¿cierto?, de la población indígena, pero que los derechos indígenas fueron de alguna manera consagrados en el año 94 en la reforma constitucional, ¿cierto? Y se adoptan de un modo comparativamente temprano en relación a los marcos jurídicos interestatales, ¿no? Entonces, eso es como bien paradójico. Sin embargo, a diferencia de Chile, esa actualización que se hace de las políticas reconocidas en la misma Constitución, ¿cierto?, no van a tener un correlato que sea más o menos tangible y sistemático en el plano de las políticas públicas. Esto sin duda va a estimular que los procesos organizativos de pueblos originarios, ¿cierto?, vayan también a tener una cierta confrontación y articularse con otros movimientos sociales, ¿no?, que van a confrontar a los efectos de la neoliberalización que van a haber en Argentina del Estado o el desmantelamiento del Estado de Bienestar. Entonces, con todos esos grupos, se empieza también a articular con todos esos grupos que de alguna manera empiezan a luchar no solo con esta neoliberalización del Estado de Bienestar, sino que también con aquellas promesas que tampoco fueron cumplidas, como por ejemplo el juicio y castigo a todos los responsables del terrorismo de Estado en la década del 70. Pues bien, durante el año 2000 es un hito, o sea, hay varios hitos importantes allí que hay que considerar, ¿no?, que van a afectar a ambos países y que tienen que ver principalmente con el fortalecimiento que se hará del modelo extractivista, ¿no? En Chile, por ejemplo, se va a constatar que el negocio, de hecho hay varios informes a fines de los 90, en donde se va a constatar que el negocio forestal se ha consolidado como la tercera fuente de riqueza en el país, ¿no? De hecho, es la tercera fuerza exportadora en Chile, después del cobre, por supuesto, al principio. Luego las pesqueras y forestales, ahí se pelean el segundo y tercer lugar. Al tiempo que sus instalaciones, ¿cierto?, van a ir instalándose en Chile, o sea, se reconoce esto, pero también van a ir instalándose frente a las comunidades que van a ir siendo cada vez más empobrecidas. O sea, vamos a ir pensando que las forestales están instaladas acá en la zona, y todo alrededor está todo con monocultivo, todo con pino eucalipto, y al medio usted se encuentra con una comunidad indígena que no tiene agua, por ejemplo. Eso es muy común acá. Entonces, todo eso va a ir en el año 2000 creciendo junto a la aparición de ciertos programas que se van a llamar de interculturalidad, ¿no? Entonces, de hecho, la interculturalidad es un concepto relativamente reciente en Chile, que aparece en los años 2000 como una forma de darle un cierto contenido a los programas desarrollistas, ¿no?
Entonces estos programas desarrollistas van a ser considerados como con pertinencia cultural, o programas desarrollistas pero interculturales. Y por otro lado, también va a servir este discurso intercultural para ir participando de los fondos que tiene el Estado para el emprendimiento, ¿no? Entonces, como vemos, el discurso intercultural va a tener muchas facetas, y entre otras, creo que una de las más peligrosas, es que el discurso intercultural también va a ir sirviendo para otorgar ciertos contenidos a las nuevas tipificaciones etnocriminales que se van a hacer con las sucesivas modificaciones y aplicaciones de la ley antiterrorista. Entonces, como una forma de castigar, ¿cierto?, a los movimientos autonomistas y de ir separando a aquellos grupos indígenas que sí optan por el desarrollismo y la postulación a los fondos estatales, ¿no? Entonces, el discurso público en torno al problema mapuche es acentuado, ¿cierto?, en los medios hegemónicos, que son todos corporativos, van a ir financiando y pauteando la política nacional, y van a ir considerando a los movimientos autonomistas, o donde estos ejercen el control territorial, se les va a ir denominando como zonas rojas. Y su orgánica, incluso la orgánica de estos movimientos autonomistas, van a ser parte de los contenidos de los programas de inteligencia nacional. Entonces, como les señalaba, es decir, el año 2000, toda esta etapa, todos estos hitos, van a ir dando pie a la formación de nuevas formas de racialización que van a ir escindiendo, van a ir dividiendo a los individuos entre indios permitidos, ¿cierto?, por un lado, que van a asumir el desarrollismo y el emprendedurismo como una alternativa que sí es compatible con la vida tradicional mapuche, de otros que van a ser considerados claramente como terroristas y que van a rechazar, ¿cierto?, que rechazan más bien la contradicción planteada entre la aceptación del modelo extractivista y la forma de vida mapuche, ¿no? Bien, entonces, no está toda la persecución que los últimos gobiernos han hecho del terrorismo, ¿no?, en contexto mapuche, de algún modo se ha visto desacreditada, ¿no? Porque recuerden ustedes que desde el 2000 en adelante, que es cuando 2002 más bien, cuando se empieza a aplicar la ley antiterrorista en Chile, todos estos juicios en los cuales se aplicó la ley antiterrorista en contexto mapuche, ¿ah?, en zonas de reivindicación, estos juicios fueron revisados por la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Y la Corte Internacional de Derechos Humanos juzgó, ¿cierto?, al Estado chileno como racista, ¿no?, y que todos esos juicios eran juicios que utilizaban tipificaciones culturalistas, que no tenían nada que ver con el delito, ¿no? Bueno, eso ha sido un debate muy profundo dentro de la sociología, ¿no?, de la antropología, pero que lamentablemente los medios corporativos han dejado a un lado, ¿no? La ley antiterrorista reconocía ampliamente, como acá en Chile por lo menos, porque yo sé que en Argentina es un poco distinto, hablar de ley antiterrorista es más complicado, aunque se ha hecho, es que la ley antiterrorista es muy restrictiva, dicen acá, ¿no?, que limita mucho los procedimientos, de que es una ley que es muy engorrosa porque exige mucho, tiene un estándar subjetivo de la norma, y que por lo tanto restringe el uso, ¿cierto?, de herramientas investigativas. Bueno, y esa es la razón por la cual ustedes van a encontrar que en Chile se ha optado, el Estado chileno ha optado por la conformación de operaciones de montaje, ¿no?, en donde se ha inculpado a inocentes y han sido encarcelados por motivos estrictamente políticos y que no son delictivos. Y por otro lado también, ha sido también la razón, por la dificultad de aplicar esa ley, es que se ha tratado de recurrir, ¿cierto?, a la ley antidroga como una forma de enjuiciar también al pueblo mapuche y relacionarlo con el narcotráfico, ¿no?, como una forma de desmoralizar y desarticular la organización colectiva interna, por un lado, pero también como una forma de ejercer la soberanía estatal y monocultural en los territorios que hoy día están en recuperación. Bien, la primera década del siglo XXI en Argentina, la particularidad de los gobiernos que van criticando el neoliberalismo desde un horizonte nacional y popular que ya se venía instalando de los años 40 como una forma de mantener, ¿cierto?, a un margen a la supremacía, ¿cierto?, de las élites, en base, ¿cierto?, a la construcción
de un verdadero pueblo argentino, ¿cierto?, en los más desposeídos. Esta extendida adscripción peronista de vastos sectores, incluido de algunos grupos indígenas, fue de alguna manera produciendo, ¿cierto?, por un lado una adhesión por parte de las comunidades indígenas, pero luego fue generando una cierta división también progresiva del movimiento indígena en la medida que se fueron observando que el agronegocio por un lado, el mega extractivismo por otro, seguían siendo vistos como negocios claves, ¿cierto?, para recuperar la economía nacional. Entonces, obviamente, esto en una buena parte del sector mapuche también comenzó a reivindicar lo que se denomina acciones directas, por un lado, ¿no? Y el derecho, por supuesto, a la autodefensa para sostener las recuperaciones territoriales. Aunque en 2007 la ley antiterrorista en Argentina, ¿cierto?, no está dirigida a la comunidad indígena como sí se hizo en Chile en el año 2000, se va a ir modificando, ¿cierto?, progresivamente las matrices de tolerancia con respecto a estos reclamos, ¿no? Se va a hacer cada vez más evidente en el gobierno conservador de Mauricio Macri, se va a hacer cada vez más evidente porque comienza a instalarse la identificación de ciertos mapuches como terroristas, ¿no?, vinculados a las organizaciones chilenas más extremas, todo entre comillas estas cosas, ¿no? Y estos son los discursos que empiezan a emerger, ¿no? Sino que se producen detenciones que inauguran en Argentina un periodo que hasta entonces era desconocido, ¿no? Se empieza a hablar de presos políticos mapuches, por ejemplo, ¿no? Se implementa a su vez una política represiva, sabemos, ¿cierto?, en las dos muertes más mediáticas que ocurrieron en esa época, me refiero a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, que habilitan, ¿cierto?, las escenas del segundo, del acto que veníamos hablando antes, ¿no?, de esta cosa de que de los servicios de inteligencia, cómo empiezan a implicarse, ¿no?, en el mundo mapuche. En todo caso, en el giro que se da a la derecha en América Latina, a escala global, se va levantando de algún modo esta censura pública, ¿no?, a los discursos que son explícitamente racistas, ¿no? Entonces, como vemos, la forma en que van aflorando estas racializaciones van reinscribiendo antiguos dispositivos, pero también van inaugurando otros nuevos, ¿no? Se van reiterando, por ejemplo, la forma en que tiene Chile de chilenizar los mapuches, sea como sea. Esta cuestión viene desde Pinochet en adelante, cuando dice, no, aquí son todos chilenos. Bueno, eso todavía pervive hoy día. Ustedes van a encontrar muchas agrupaciones, principalmente de derecha, que van a insistir en esta chilenización de los mapuches. Y por otro lado, el mapuchómetro, ¿no?, esta forma que se tiene de medir de quién es y quién no es legítimamente mapuche, ¿no?, independiente de si se autoidentifica o no, y si él proviene o no de una práctica cultural determinada, ¿no?, sino que más bien ese mapuchómetro va a ir adquiriendo ciertas connotaciones morales, ¿no? Va a ir para ir distinguiendo entre los buenos y los malos mapuches, de acuerdo a si va demostrando una cierta complacencia o una cierta rebeldía sobre esos lenguajes que son hegemónicamente habilitados. Entonces se suma a esto la aplicación de una idea racializada del blanqueamiento como un camino unidireccional en la pérdida de pertenencia, en donde se pone bajo sospecha a todo aquello que tiene que ver con la urbanidad. Y esto en Argentina se dio mucho, ¿no? Recuerden el caso ustedes de Facundo Yonegualas, donde se le adjudicaba al hermano también, donde participaban como floggers, ¿cierto?, en estas cosas como de internet. Entonces se les delegitimaba como... Hay un audio puesto ahí, parece, no se está interrumpiendo. Se les delegitimaba... Sí, hay un par de micrófonos abiertos, si pueden silenciarlos, por favor. Entonces se da que hay una idea racializada del blanqueamiento, ¿no?, que va a poner bajo sospecha aquellas configuraciones modernas de lo mapuche urbano, ¿no?, pero que va a ser puesto también como una forma de sospecha, ¿sí? Por ejemplo, si el mapuche perteneció o no a tribu urbana, si determinada forma de religiosidad también participó y por lo tanto él no puede afirmarse como una ancestralidad combativa, qué sé yo.
Por otro lado, van también a irrumpir ciertos grupos oposicionales que de algún modo van a ser pensados como, por algunos, ¿cierto?, como una suerte de descolonización cultural. Me refiero principalmente a que, recuerden ustedes que en la protesta que hubo en Chile en el año 2019, el 18 de octubre, hubo un levantamiento de banderas mapuches por todos lados, y eso llamó mucho la atención en el ámbito internacional, ¿no? Donde decía, bueno, ¿cómo se levanta en una sociedad que se supone que es racista, ¿cierto?, que es muy racista, se levanta popularmente la bandera mapuche como un símbolo de lucha, ¿no? Y algunos han visto en esto como una suerte de descolonización cultural, pero nosotros con Claudia Briones hemos visto un poco más cuidadosos en eso, y vemos que esto más bien lo que indica son una suerte de límite, un umbral, ¿no? Límite y posibilidades que permiten antagonizar, ¿no?, con estas técnicas políticas de racialización que ha tenido el poder instituido. O sea, es decir, que este juego de disputas donde aparecen estos grupos oposicionales, más que ser liberadores en ese sentido, lo que hacen son de alguna manera mostrar hasta dónde pueden transformar más bien el régimen de verdad en el cual se le ha impuesto, pero se puede resignificar, ¿no? Puede ser resignificado. Entonces, por eso vemos que el perro mestizo, el matapaco, las banderas mapuche y todas las expresiones simbólicas que aparecieron en esas protestas, parecen de algún modo reflejar un modo de implicancia, ¿no? Un modo de implicancia con las clases que han sido vulnerables, y que esas clases vulnerables son explícitamente aquellas clases que son racializadas. Entonces, para terminar, esta implicación de los sectores que amplios parece cargar sobre sí misma una idea que es contraria a la pureza y el ordenamiento del poder constituido, y que asume como propio un régimen de verdad que habla sobre ellos, pero desde el mestizaje. Entonces, y otra cosa que vemos es que las multitudinarias marchas, por ejemplo, que se dieron en Argentina cuando pidieron justicia por Rafael Nahuel, también se acentuó demasiado, ¿cierto?, en que un policía, ¿cierto?, había matado a un chico pobre, pero se había dejado a un lado, no se habló nunca de cuáles son esos caminos tan complejos que hacen que se llegue al devenir territorial, ¿no? De cómo la defensa por el territorio o el devenir huaychafe, que podría ser cómo deviene el huaychafe, cómo es ese proceso por el cual de abuso colonial deviene en un proceso de defensa, de autodefensa. Entonces queda todo en una cuestión de que mató al chico pobre, y eso también denota, ¿cierto?, una suerte de racismo quizás comunicacional. Lo mismo pasó con las movilizaciones para Santiago Maldonado, ¿no? Que era la aparición con vida de Santiago Maldonado, donde un joven bonaerense, ¿cierto?, de clase media, también tiene mayor visibilización de lo que era la muerte, por ejemplo, de Rafael Nahuel, y eso también puede ser considerado de que como muchas vidas u otros cuerpos que llevan distintas marcas de clase, pueden ser también racializadas y no valen lo mismo, ¿no? Bien, en otras épocas las racializaciones sancionaban, ¿cierto?, como ideal estético y ético político una blanquitud que se ubicaba a sí mismo como deseable, ¿no? Pero que de algún modo iba legitimándose, no explícitamente, sino que se legitimaba marcando la diferencia con ciertos grupos a los que consideraba como inamovibles, como contraproducentes, ¿no? Como peligrosos prácticamente. Hoy día, a pesar del giro que hemos tenido de la derecha en América Latina, eso sigue persistiendo, ¿no? El racismo explícito hoy día aún prevalece como un indicador de incorrección política. Y es por eso mismo, y es por esa razón también que las prácticas racializadoras permanentemente se están desplazando, ¿no? Es por eso que la racialización contemporánea opera como la afirmación o la creación de una identidad social que es más esquiva, que es excluida y que es puesta, ¿cierto?, en un lugar por fuera del conjunto social, ¿no? Entonces, la racialización de algún modo es amparada
en ciertos discursos de seguridad. Y esto es lo que venimos diciendo en el texto, ¿no? De que la racialización, más que ampararse en discursos fenotípicos, se sustenta en discursos securitarios, ¿no? Entonces, esa racialización de algún modo criminaliza, bajo procedimientos de excepcionalidad jurídica y represiva, todas aquellas representaciones políticas que van a movilizar, ¿cierto?, esto de la soberanía territorial, ¿no? Esto del control territorial, y que va a poner, ¿cierto?, en cuestión al modelo extractivista propiamente tal. Y es por eso que hablamos acá en el texto hablamos de peligros que son racializados, como una forma de fijar, ¿cierto?, y criminalizar a grupos selectivos, ¿no?, que adscriben a la autonomía, por un lado. Pero también hablamos de racializaciones peligrosas, es decir, donde la peligrosidad opera como el resultado de un cálculo que va a garantizar a quienes están enunciando la racialización, van a garantizar un estatuto, como un estatuto de sujetos con una identidad de alguna manera que es aceptada, ¿no? Al tiempo que va a objetivar a otros, ¿cierto?, a una esfera metajurídica como objetos o sujetos objetivados como objetos de conocimiento, ¿no? Como de un conocimiento estratégico, ya sea conocimiento de inteligencia, conocimiento de cualquier tipo, o como objetos también que pueden ser extirpados simplemente, ¿no? O más bien como un grupo de personas que puede ser prácticamente descartable dentro del grupo social. Bueno, eso sería lo que quería presentarles.